Un evangelio de primera importancia de Paul Washer, narrado por José Andrés Bolívar Reina. En 1 Corintios 15:3 dice: porque yo os entregué en primer lugar lo que asimismo recibí. No hay ninguna palabra o la verdad de mayor importancia que el Evangelio de Jesucristo. Las Escrituras están llenas de muchos mensajes y el menor entre ellos es más valiosa que la riqueza combinada del mundo y más importante que los grandes pensamientos jamás formados en la mente del hombre. Si el polvo de la Escritura es más precioso que el oro, ¿cómo podríamos calcular el valor o la importancia del Evangelio? Incluso dentro de las mismas Escrituras, el mensaje del Evangelio no tiene comparación. La historia de la creación, aunque llena de esplendor, se inclina ante el mensaje de la cruz. La ley de Moisés y las palabras de los profetas señalan de sí mismo a este singular mensaje de redención. Incluso la segunda venida, aunque llena de asombro, se encuentra a la sombra del Evangelio. No es exagerado decir que el Evangelio de Jesucristo es el gran y esencial mensaje, la acrópolis de la fe cristiana y el fundamento de la esperanza del creyente. No hay nada más importante, nada más útil y nada más necesario para la proclamación de la gloria y el reino de Dios. Tomando prestado del lenguaje de los proverbios, podemos decir correctamente del Evangelio lo siguiente: porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas, y nada de lo que deseas se compara con ella. Siendo esto así, la comprensión del Evangelio debe ser nuestra magnífica obsesión. Se trata de una tarea imposible, pero vale la pena cada onza de esfuerzo empleado, porque allí encontramos todas las riquezas de Dios y todo verdadero gozo para el creyente. Vale la pena apartarnos de todo esfuerzo menor y placer inferior para que podamos sondear la profundidad de la gracia de Dios revelada en este mensaje. Job 28, del 1 al 9, contiene una hermosa ilustración de tal pasión. Ciertamente hay una mina para la plata y un lugar donde se refina el oro. El hierro se saca de la tierra, de la piedra se funde el cobre. El hombre pone fin a las tinieblas y hasta los límites más remotos escudriña la roca que está en lobreguez y densa oscuridad. Abren minas lejos de lo habitado, olvidado por el pie. Suspendidos se balancean lejos de los hombres. De la tierra viene el alimento y abajo está revuelta como por fuego. Sus piedras son yacimientos de zafiros y su polvo contiene oro. Senda que ave de rapiña no conoce, ni que ojo de halcón ha alcanzado a ver. Las orgullosas bestias no la han pisado, ni el fiero león ha pasado por ella. Pone el hombre su mano en el pedernal, vuelca de raíz los montes. Incluso en el mundo antiguo de Job había hombres que estaban dispuestos a esforzarse hasta el límite más lejano, a privarse de la vida superficial para excavar a través de la roca sólida en la penumbra y la sombra profunda, arriesgar la vida y la integridad física y no dejar piedra sin remover en su búsqueda de los tesoros de esta tierra. Cuánto más nosotros que hemos sido iluminados por el Espíritu Santo y asimismo gustado de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, debemos estar dispuestos a dejar las cosas de menor gloria para buscar la gloria de Dios en el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué entonces es tan escasa una verdadera pasión por el Evangelio entre el pueblo de Dios? En primer lugar, debemos entender que el Evangelio, que ha sido una vez dado a los santos, ha pasado por muchas revisiones y reducciones en las siguientes generaciones. Cuando consideramos las Escrituras, rápidamente notamos una gran diferencia en el contenido y la calidad entre el Evangelio apostólico y nuestra versión más contemporánea.
Incluso cuando leemos la predicación del Evangelio de los reformadores, los puritanos, Edwards, Whitefield, Spurgeon, e incluso aquellos tan recientes como Martin Lloyd Jones, rápidamente nos damos cuenta de que hoy apenas tenemos los huesos de la proclamación del bello evangelio que ellos expusieron y reducido a unas cuantas leyes espirituales y un camino romano. Hemos hecho una declaración simple, un credo fácil de entender que amputa gran manera de su belleza original y deja poca gloria para ser admirada o investigarse más a fondo. Es cierto que Dios tiene un plan, que somos pecadores y que Cristo murió y resucitó para que nosotros fuésemos salvos por la fe, pero memorizando estas declaraciones no significa que conocemos o entendemos el Evangelio. No debemos dejar esas piedras sin mover. Los animales pequeños pueden aprender a imitar y repetir, pero debemos escudriñar las Escrituras y descubrir el significado de estas cosas. Al igual que los mineros, debemos estar dispuestos a esforzarnos hasta el límite más lejano, privarnos de placeres temporales e introducirnos a través de incontables horas de estudio y de oración con el fin de ganar el premio del conocimiento del Evangelio. De lo contrario, siempre vamos a ser un pueblo aburrido de corazón a causa de la ignorancia que hay en nosotros. Hay que volver los ojos a la roca de la que fuisteis tallados. Debemos tratar de redescubrir el Evangelio antiguo para ser recapturados por él y para predicar con pasión como el pueblo que conoce a su Dios y entiende lo que él ha hecho por ellos. Una segunda razón por la que el pueblo de Dios no tiene pasión por el Evangelio de hoy es que muchos lo ven como poco más que cristianismo básico o un pequeño paso tomado en la fe que se domina rápidamente y se queda atrás de las cosas más profundas. Sin embargo, nada podría estar más lejos de la verdad. El Evangelio es lo más profundo del cristianismo. La escatología y el libro de Apocalipsis aclararán en la segunda venida, pero nunca dominaremos o comprenderemos plenamente la gloria de Dios en el Evangelio de Jesucristo. Cualquiera que piense que conoce el Evangelio lo suficiente como para dejarlo atrás y pasar a cosas más grandes, haría bien en seguir el consejo del apóstol Pablo, que dice: si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como lo debe ser. Si tuviéramos el poder de evocar los grandes teólogos y los predicadores de la historia, todos testificarían que eran niños en el Evangelio durante su peregrinación terrenal. Ellos se unirán con el sabio de Proverbios que exclamó lo siguiente: ciertamente soy el más torpe de los hombres y no tengo inteligencia humana y no he aprendido sabiduría ni tengo conocimiento del Santo. Amados, debemos entender que nuestro viaje hacia el Evangelio va a durar más allá de nuestra vida y en 1000 eternidades. Con cada nueva verdad descubierta, la gloria del Evangelio nos atrapará más y más hasta que consuma nuestros pensamientos y gobierne nuestra voluntad. Usted puede preguntarse si hay algo que valga la pena, cualquier cosa lo suficientemente grande como para mantener su atención. Ánimo, el Evangelio es mucho más de lo que pudo haber sido hecho y contiene una gloria que no puede ser agotada. De hecho, vamos a pasar la eternidad tratando de rastrear toda la gloria que está contenida en este mensaje singular. Y después de una eternidad de eternidades, todavía habrá una infinita gloria nunca vista. El Evangelio siempre será la cosa en la que los ángeles y los redimidos anhelen mirar. Recuerde esto, siempre hay que estar creciendo en el Evangelio y su conocimiento del mismo. No es cristianismo básico, sino cristianismo de la A a la Z. Usted no ha dominado el Evangelio ni va a dominarlo, sino que este lo va a dominar a usted.
Una tercera razón para la falta de pasión por el Evangelio entre el pueblo de Dios brota de una suposición falsa y mortal. Se asume que el pueblo de Dios, incluso los ministros de Dios, entienden el Evangelio y por lo tanto descuidamos instruirlos en el Evangelio y mucho menos hacer tal instrucción una prioridad. Cuando un nuevo convertido se adelanta a hacer su profesión pública, ¿cuánto tiempo es instruido en el Evangelio? A menudo alguien le aconseja durante unos minutos utilizando un evangelio de paso a paso tipo folleto y luego se coloca en una clase de discipulado para aprender los cómo de la vida cristiana. ¿Cuánta instrucción sobre el evangelio escucha él desde el púlpito? ¿Es posible que él pudiera quedarse sentado toda su vida en la banca y sin escuchar sermones dedicados a una explicación adecuada y específica de lo que se logró a través del Calvario y la tumba vacía? Si él siente el llamado al ministerio, ¿a cuántas clases de seminario asistirá que se dedican exclusivamente al contenido y aplicación del Evangelio? Uno podría examinar los planes de estudio de muchas instituciones religiosas antes de encontrar incluso una clase dedicada específicamente a tal fin. Antes del reinado del piadoso rey Josías, la ley de Dios se había perdido en el templo durante muchos años. ¿Ha ocurrido lo mismo entre nosotros? ¿Ha estado perdido el evangelio entre los evangélicos? Una cuarta y última razón para la falta de pasión por el Evangelio en las bancas es la falta de pasión por él mismo en el púlpito. El ministro de Cristo es ante todo un ministro del Evangelio de Cristo. Es nuestra gran mayordomía, privilegio y carga. A pesar de que somos vasos de barro frágiles y rotos, llevamos el tesoro más precioso que el cielo y la tierra han conocido. Dios nos ha escogido para morar en su presencia. Él nos llama a usar la mayor parte de nuestros días buscando sus misterios y revelarse a los demás a través de la palabra predicada. Sin embargo, muchos predicadores de hoy se han apartado de su vocación primaria de conocer a Dios y darlo a conocer. El estudio es estéril y el cuarto de oración está cerrado. El ministro ya no es un hombre de Dios, sino un hombre del pueblo. El mensaje del predicador ya no es "así dice el Señor", sino que viene con un mensaje que nace de cuestionarios y su supuesto conocimiento de las necesidades sentidas de la congregación. No puede decir con el profeta Elías: "Vive el Señor de los ejércitos, delante de quien estoy", ni tampoco está ya más ante el pueblo como un enviado de Dios. Amados, nosotros, los que ministramos en el nombre de Cristo, no estamos llamados a ser entrenadores espirituales de la vida, facilitadores u oradores motivacionales. Amados, somos predicadores. El hecho de que el mundo se burla de este título y solo porque hay un sinnúmero de charlatanes que les dan una buena razón para hacerlo, esto no significa que debamos despreciar el manto que Cristo ha puesto sobre nosotros. Somos predicadores y por encima de todo somos predicadores del Evangelio. No hay que dejarse seducir por un propósito menor simplemente porque tiene la aprobación del mundo. No hay que ser persuadidos de alejarnos de nuestras cámaras de estudio y oración, sino que debemos disciplinarnos para la piedad. Debemos ser diligentes para presentarnos ante Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Hay que esforzarse con estas cosas. Debemos estar absortos en ellas para que nuestro progreso sea manifiesto a todos. Nunca debemos descuidar el don espiritual dentro de nosotros, sino entregarnos a la lectura pública de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Seamos como los apóstoles de la antigüedad que declararon frente a muchas otras necesidades válidas lo siguiente: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas.
Y luego dijo, nosotros nos entregaremos a la oración y el ministerio de la palabra. Al igual que los antiguos mineros de la época de Job, debemos esforzarnos al límite más lejano, incluso privarnos de una superficial, para excavar a través de la roca sólida, en la oscuridad y en sombra profunda, a fin de que podamos descubrir los tesoros infinitos del Evangelio de Jesucristo y presentarlos ante el pueblo de Dios. Este es el gran y único medio para prender fuego tanto al púlpito como a las bancas. Es un placer, como siempre, compartir con ustedes estos sermones tan edificantes para nuestra vida. ¿Y qué les parece si terminamos esta maravillosa reflexión con una oración para que sea el Espíritu Santo aplicando a nuestros corazones estas realidades aprendidas el día de hoy? Así que le pido, en el lugar donde usted esté, hacer una actitud de reverencia en oración y decirle: Padre amado, amado Señor, tú nos has dado una labor maravillosa, comunicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, comunicar el Evangelio completo, no un Evangelio parcial, no un Evangelio descuartizado, un Evangelio en toda su totalidad, tal y como lo dictan las Escrituras. Padre, te pido que nos llenes de tu poder y de tu Espíritu Santo para hacerlo con valentía, para hacerlo con audacia, para hacerlo, Señor, no con sabiduría humana, sino, como dice Pablo, en el poder de tu Espíritu Santo. Úsanos como usaste a esos grandes siervos tuyos en la Reforma, los cuales causaron un impacto no solamente en la iglesia, sino también en la sociedad. No con mensajes motivacionales, no con mensajes humanistas, sino con un mensaje centrado en la persona y obra de Cristo. Un mensaje que penetraba corazones, no solamente estaba inflado de emociones. Amado Padre Celestial, te ruego, Señor, que nos des esa pasión y ese amor por las almas perdidas, ese amor por el ministerio que tú nos has encomendado, el ministerio de la palabra. Gracias, Señor, por cada creyente que esté escuchando este mensaje y a través de este mensaje, Señor, toca su corazón y ayúdalo a crecer a diario en tu santa, perfecta y buena voluntad. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga a todos, amados hermanos. Ha sido un gusto compartir este momento de enseñanza con todos ustedes y, como siempre, gracias a todos ustedes por compartir estos mensajes y por ser de mucha bendición para otras personas. Mi nombre es José Andrés Bolívar Reina y nos estaremos encontrando en la siguiente transmisión de Gracia Incomparable TV. No se olvide que sus me gustas, comentarios y suscripciones hacen que este tipo de material se difunda por toda la plataforma de YouTube y muchas más personas puedan conocer el Evangelio a través de las Escrituras. Un fuerte abrazo para ustedes en el lugar donde se encuentren, en el país donde se hallen, y que Dios los bendiga.